la mujer del amanecer. El amanecer en el desierto de Sonora tiene una cualidad casi surreal. La oscuridad se desvanece lentamente, dando paso a un resplandor dorado que ilumina las interminables dunas y matorrales. Es en este momento, en el borde del día, cuando el desierto parece más vivo y, paradójicamente, más desolado. Fue en uno de estos amaneceres que viví una experiencia que jamás podré olvidar. Soy Marcela, una de las rastreadoras de Sonora. Nuestra misión es encontrar a aquellos que han desaparecido en esta vasta extensión de tierra. Para muchos, somos la última esperanza. Esa mañana, estábamos en una expedición cerca de un antiguo camino que solía ser una ruta comercial hace muchos años. La zona estaba llena de matorrales y pequeñas colinas, un lugar perfecto para esconder secretos oscuros. Iniciamos nuestra búsqueda con el primer rayo de sol. El aire estaba fresco y el silencio del desierto solo era roto por el crujido de nuestros pasos sobre la tierra seca. Éramos un pequeño grupo esa vez, Carmen, Patricia y yo. Cada una de nosotras llevaba consigo la esperanza de encontrar alguna pista, algún rastro de las personas que buscábamos. Habíamos avanzado unos kilómetros cuando algo llamó mi atención. A lo lejos, entre los matorrales, vi una figura moviéndose con gracia. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Al principio pensé que era otra rastreadora, pero la forma en que se movía, tan ligera y etérea, me hizo dudar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad fue más fuerte. Decidí acercarme para ver de quién se trataba. A medida que me acercaba, la figura parecía deslizarse entre los matorrales, siempre manteniendo una distancia constante. Su vestido blanco contrastaba con el marrón y verde del paisaje, haciendo que fuera fácil seguirla. Mi corazón latía con fuerza, y aunque trataba de convencerme de que era solo una persona más en el desierto, una parte de mí sabía que esto no era normal. Llegué a una pequeña colina y, al mirar hacia abajo, vi que la mujer se había detenido. Parecía estar esperándome. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros y su figura se mantenía inmóvil, casi como una estatua. Cuando di el siguiente paso, ella se giró y, con una velocidad inesperada, desapareció entre los matorrales. Corrí tras ella, pero cuando llegué al lugar donde había estado, no había rastro de ella. El encuentro me dejó aturdida. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que lo que había visto era real, pero no había nada. Volví con mis compañeras, tratando de racionalizar lo que había ocurrido. No les mencioné nada en ese momento, no quería preocuparlas ni distraerlas de nuestra misión. Continuamos nuestra búsqueda durante varias horas, pero no pude sacudirme la sensación de que algo extraño había pasado. Finalmente, cuando el sol estaba alto en el cielo, decidimos tomar un descanso. Nos sentamos en la sombra de un gran matorral y compartimos un poco de agua y comida. Mientras descansábamos, no pude evitar recordar a la mujer vestida de blanco. Esa noche, de vuelta en nuestro campamento, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer deslizándose entre los matorrales. Me levanté y salí de mi tienda, buscando la paz en la fría brisa nocturna del desierto. Miré las estrellas, tratando de encontrar alguna respuesta en su brillante inmensidad. No encontré respuestas, pero sí una determinación renovada de seguir adelante con nuestra misión. Los días pasaron y continuamos nuestras búsquedas. Cada vez que estábamos en una nueva zona, no podía evitar buscar con la esperanza de ver de nuevo a la mujer vestida de blanco. Sentía que, de alguna manera, ella estaba tratando de decirme algo, de mostrarme algo importante. Fue durante una de estas búsquedas que finalmente entendí su mensaje. Estábamos en una zona diferente del desierto, más al norte. El terreno era más accidentado y lleno de formaciones rocosas. Habíamos recibido información de que podría haber restos en esa área, así que nos pusimos a trabajar temprano en la mañana. Mientras caminaba, algo en el suelo llamó mi atención. Era un pequeño broche de plata, viejo y desgastado, pero aún brillante bajo la luz del sol. Me agaché para recogerlo y, al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y, para mi sorpresa, vi a la mujer vestida de blanco.
Esta vez, su rostro era claro y visible. Sus ojos tristes me miraban con una intensidad que casi me hizo retroceder. No dijo nada, pero con un gesto suave, señaló hacia una pequeña formación rocosa cercana. Luego, igual que antes, desapareció. Me acerqué al lugar que había señalado y comencé a excavar con mis manos. La tierra estaba suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo duro. Continué cavando hasta que finalmente desenterré un pequeño cráneo humano. La tristeza me invadió, pero también una sensación de alivio. Sabía que habíamos encontrado a alguien que había estado perdido por mucho tiempo. Llamé a mis compañeras y juntas desenterramos los restos. Fue un momento solemne, pero también lleno de esperanza. Sabíamos que, gracias a la mujer vestida de blanco, habíamos podido darle un poco de paz a alguien y a su familia. Ese día, mientras el sol se ponía, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese momento, cada vez que salíamos al desierto, buscaba a la mujer vestida de blanco. No la volví a ver, pero su presencia seguía conmigo. Sabía que había cumplido su propósito y que ahora podía descansar en paz. Su imagen, sin embargo, nunca me abandonó. Cada amanecer en el desierto me recordaba su figura deslizándose entre los matorrales, guiándome hacia aquellos que necesitaban ser encontrados. La tristeza que sentía al recordar ese encuentro no era por el miedo, sino por la cantidad de personas que aún estaban desaparecidas. Cada búsqueda era un recordatorio de las vidas perdidas y de las familias que esperaban respuestas. Pero también era un recordatorio de la importancia de nuestro trabajo y de la esperanza que podíamos ofrecer. Ser una rastreadora de Sonora no es solo una tarea física, es una labor emocional y espiritual. Cada hallazgo, cada pista, cada descubrimiento nos acerca un poco más a dar paz a aquellos que han sufrido. Y aunque el desierto es vasto y a menudo parece implacable, sabemos que no estamos solas. Hay fuerzas, tanto visibles como invisibles, que nos guían y nos apoyan en nuestra misión. Nunca podré olvidar a la mujer vestida de blanco. Su imagen está grabada en mi memoria, un símbolo de la conexión entre los vivos y los muertos, y de la importancia de nunca perder la esperanza. El desierto de Sonora guarda muchos secretos, pero también guarda las respuestas que buscamos. Continuaremos nuestra labor, sabiendo que, con cada paso, estamos un poco más cerca de traer luz a la oscuridad. Los susurros de las almas. La noche en el desierto de Sonora tiene un misterio y una serenidad que no se encuentran en ningún otro lugar. El calor del día se disipa, dejando un aire fresco y un cielo tachonado de estrellas que parecen más cercanas, más brillantes. Sin embargo, esa misma tranquilidad puede transformarse en una sensación inquietante cuando te encuentras lejos de cualquier señal de civilización. Fue en una de esas noches cuando experimenté algo que me dejó marcada para siempre. Soy Ana, una de las rastreadoras de Sonora. Nuestro trabajo es arduo, emocionalmente agotador y, en ocasiones, francamente aterrador. Esa noche, junto a mis compañeras Laura y Teresa, habíamos decidido realizar una expedición nocturna. Habíamos recibido una pista sobre una posible zona donde podríamos encontrar restos humanos, un lugar al que era mejor llegar bajo el amparo de la oscuridad. Comenzamos nuestra caminata al anochecer, cuando el sol ya se había ocultado detrás del horizonte y las sombras de la noche empezaban a alargarse. El desierto, que durante el día puede parecer implacable, adquiría una belleza extraña bajo la luz de la luna. Caminábamos en silencio, enfocadas en nuestra misión, nuestras linternas iluminando el sendero pedregoso frente a nosotros. A medida que avanzábamos, una sensación extraña empezó a crecer en mi interior. No podía precisar qué era, pero había algo en el aire que me ponía los nervios de punta. Era como si el desierto mismo estuviera observándonos, evaluando cada uno de nuestros movimientos. Intenté ignorarlo, enfocándome en el objetivo, pero no pude evitar sentirme inquieta. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, pensé que era solo el viento jugando con mi mente, un truco de la brisa nocturna entre los matorrales y las rocas. Pero los susurros se hicieron más claros, más definidos. Parecía que alguien susurraba nuestros nombres. Ana.
Laura. Teresa. Las voces eran suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claras como para hacernos detenernos en seco. Nos miramos unas a otras, intentando encontrar una explicación racional para lo que estábamos escuchando. No había nadie más alrededor, solo nosotras y la vasta extensión del desierto. Sin embargo, las voces continuaban, guiándonos con su extraño canto. Seguimos adelante, nuestras linternas temblando ligeramente en nuestras manos. Las voces parecían llevarnos hacia una pequeña colina en la distancia. Cada paso que dábamos aumentaba la intensidad de los susurros hasta que se convirtieron en un coro inquietante que resonaba en nuestros oídos. Era como si el desierto mismo nos estuviera hablando, dirigiéndonos hacia un destino desconocido. Cuando llegamos a la colina, las voces se detuvieron de repente. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotras, tan pesado que parecía aplastarnos. Sin embargo, el lugar al que habíamos llegado tenía una sensación diferente. El aire era más frío y había una energía palpable en el ambiente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras escaneábamos el terreno con nuestras linternas. Comenzamos a excavar en silencio, sin necesidad de palabras. Cada palada de tierra revelaba más sobre el misterio del lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos lo que las voces habían intentado mostrarnos: restos humanos. Eran viejos, pero no tanto como para haberse desintegrado por completo. Había huesos, fragmentos de ropa y objetos personales que contaban historias de vidas truncadas. La tristeza que sentí en ese momento era abrumadora. Estas personas habían estado aquí, olvidadas y perdidas, hasta que algo en el desierto decidió que debían ser encontradas. Mientras continuábamos excavando y documentando los hallazgos, no pude evitar pensar en las circunstancias que habían llevado a estas personas a este destino. ¿Quiénes eran? ¿Qué les había pasado? El silencio de la noche nos envolvía, roto solo por el suave ruido de nuestras herramientas contra la tierra. Sentí una conexión profunda con esos restos, una necesidad de darles la dignidad que merecían. Era como si las voces que habíamos escuchado fueran un llamado desde el más allá, una súplica para ser recordados. Terminamos nuestro trabajo al amanecer, justo cuando los primeros rayos del sol empezaban a iluminar el horizonte. El desierto, una vez más, parecía transformarse ante nuestros ojos. La noche había sido un testigo silencioso de nuestro descubrimiento y ahora el día tomaba su lugar, arrojando luz sobre los secretos que habíamos desenterrado. Con los restos cuidadosamente embalados y listos para ser entregados a las autoridades, nos preparamos para regresar. La experiencia nos había dejado agotadas, tanto física como emocionalmente. Sabíamos que habíamos hecho algo importante, pero también que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. A lo largo de los días siguientes, no pude dejar de pensar en esa noche. Los susurros en el viento, la energía extraña de la colina, el descubrimiento de los restos humanos. Todo se sentía como un sueño, una experiencia surreal que me había marcado profundamente. Me encontré revisando mentalmente cada detalle, tratando de encontrar una explicación lógica, pero siempre volviendo a la misma conclusión: habíamos sido guiadas por algo más allá de nuestra comprensión. El desierto de Sonora es un lugar lleno de misterio y belleza, pero también de tragedia y dolor. Cada expedición que realizamos es un recordatorio de las vidas perdidas y de las historias no contadas. Sin embargo, también es un recordatorio de la importancia de nuestra misión. Cada cuerpo que encontramos, cada vida que ayudamos a honrar, es un paso hacia la justicia y la paz. No puedo olvidar los susurros en el viento, la sensación de ser observada y guiada por fuerzas invisibles. Esa noche cambió mi perspectiva sobre nuestro trabajo y sobre el desierto mismo. Me di cuenta de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Las voces que escuchamos, las energías que sentimos, son todas parte de un tejido más grande y complejo. Continuaremos nuestra labor, sabiendo que el desierto guarda muchos más secretos esperando ser descubiertos. Las rastreadoras de Sonora no solo buscan cuerpos, buscamos respuestas, justicia y dignidad para aquellos que han sido olvidados. Y aunque el camino es difícil y a menudo doloroso, sabemos que cada paso nos acerca a nuestro objetivo. Esa noche en el desierto me enseñó que no estamos solas en nuestra misión.
Hay fuerzas que nos guían, que nos llaman a seguir adelante, a descubrir la verdad y a traer luz a la oscuridad. No importa cuán aterrador o triste sea el camino, siempre habrá esperanza mientras continuemos escuchando los susurros del desierto y respondiendo a su llamado. El desierto de Sonora es vasto y lleno de misterios, y mientras haya personas dispuestas a buscar, siempre habrá esperanza para aquellos que esperan ser encontrados. El Pozo de los Lamentos. La mañana estaba fría y nublada cuando nos dirigimos al antiguo camino rural cerca de Hermosillo, Sonora. Soy Clara, y junto con mis compañeras Isabel y Marta, formamos parte de las rastreadoras de Sonora. Nuestra misión es encontrar a aquellos que han desaparecido en esta vasta y a menudo implacable tierra. Ese día, habíamos decidido investigar un área cerca de un viejo pozo abandonado, un lugar que había sido mencionado en varias historias locales como un sitio de actividad extraña. El camino al pozo estaba cubierto de maleza y piedras sueltas, lo que hacía nuestra caminata lenta y difícil. Sin embargo, la determinación de encontrar alguna pista sobre los desaparecidos nos mantenía en movimiento. A medida que nos acercábamos al pozo, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. Algo en ese lugar no se sentía bien, pero intenté ignorarlo, enfocándome en la tarea en cuestión. El pozo era una estructura antigua, hecha de piedras y ladrillos que se habían desgastado con el tiempo. Estaba parcialmente cubierto de enredaderas y arbustos, dando la impresión de que la naturaleza intentaba ocultar lo que había dentro. Nos acercamos con cautela, nuestras linternas iluminando el interior oscuro y profundo del pozo. No había agua, solo una negrura que parecía absorber la luz. Mientras inspeccionábamos el área alrededor del pozo, un sonido inesperado rompió el silencio. Era un llanto, suave y débil al principio, pero inconfundible, el llanto de un niño. Nos miramos con incredulidad. No había nadie más alrededor, solo nosotras y el pozo abandonado. El llanto continuaba, llenando el aire con una tristeza palpable. Sentí un nudo formarse en mi garganta mientras intentaba localizar la fuente del sonido. Nos movimos alrededor del pozo, buscando alguna señal de un niño, pero no había nada. El llanto parecía emanar del propio pozo, como si el espíritu de un niño estuviera atrapado dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos al borde del pozo, tratando de escuchar más claramente. El llanto era desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Decidí inspeccionar el área más de cerca y, al hacerlo, noté algo enterrado parcialmente en la tierra cerca del pozo. Era una muñeca vieja, sucia y desgastada por el tiempo. La recogí con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda al hacerlo. La muñeca tenía un aire siniestro, como si guardara secretos oscuros. La sostuve en mis manos mientras el llanto del niño se hacía más fuerte, resonando en mis oídos como un eco distante. Continuamos cavando alrededor del área donde había encontrado la muñeca, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el origen del llanto. Lo que descubrimos fue mucho más perturbador de lo que habíamos anticipado. A unos metros de profundidad, encontramos restos humanos, pequeños huesos que parecían pertenecer a un niño pequeño. La tristeza y el horror que sentí en ese momento fueron abrumadores. Era evidente que estos restos habían estado allí durante mucho tiempo. El hecho de que estuvieran enterrados junto a la muñeca solo aumentaba la sensación de tragedia y misterio. Nos quedamos en silencio, procesando lo que habíamos encontrado. El llanto del niño se había desvanecido, dejando un silencio pesado y opresivo en su lugar. Con los restos cuidadosamente embalados y listos para ser entregados a las autoridades, nos preparamos para regresar. Mientras caminábamos de vuelta, no pude evitar sentir una profunda tristeza por el niño cuya vida había terminado de manera tan trágica. ¿Qué había pasado aquí? ¿Cómo había terminado un niño enterrado junto a un pozo abandonado, con solo una muñeca para hacerle compañía? Durante los días siguientes, la imagen del pozo y el llanto del niño siguieron persiguiéndome. No podía sacudirme la sensación de que había algo más que descubrir, algo que se nos escapaba. Decidí investigar más sobre la historia del área, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que, hace muchos años,
había habido un pequeño asentamiento cerca del pozo. Era una comunidad agrícola que había florecido brevemente antes de ser abandonada debido a problemas con el suministro de agua y enfermedades. Las historias locales hablaban de desapariciones y tragedias que habían ocurrido en ese lugar, pero los detalles eran escasos y a menudo contradictorios. Uno de los relatos más inquietantes que encontré mencionaba a una familia que había vivido cerca del pozo. Según la leyenda, el hijo pequeño de la familia había desaparecido una noche y a pesar de las búsquedas exhaustivas, nunca se encontró su rastro. La madre, consumida por la pena, había comenzado a escuchar el llanto de su hijo cerca del pozo, lo que finalmente la llevó a la locura. Mientras leía estos relatos, no pude evitar pensar en el niño cuyos restos habíamos encontrado. ¿Podría ser el mismo niño de las historias? ¿Había estado su espíritu atrapado cerca del pozo, intentando desesperadamente comunicarse con el mundo de los vivos? Decidí regresar al pozo, esta vez sola, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. La noche estaba clara y fría, y el desierto estaba en silencio cuando llegué. Encendí mi linterna y me acerqué al pozo, sintiendo la misma inquietud que había sentido la primera vez. El aire estaba pesado y había una sensación de anticipación en el ambiente. Me arrodillé junto al pozo y comencé a hablar en voz baja, explicando por qué estaba allí y expresando mi deseo de ayudar. No esperaba una respuesta, pero de alguna manera sentí que era lo correcto. El silencio continuó, y por un momento pensé que todo había sido una ilusión, un producto de nuestra imaginación. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantarme y marcharme, el llanto del niño comenzó de nuevo. Era suave y triste, pero esta vez había algo diferente en él. No era el llanto desesperado que habíamos escuchado antes, era más un susurro, un lamento lleno de anhelo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras el sonido resonaba en la noche. Seguí hablando, tratando de consolar al espíritu del niño, diciéndole que habíamos encontrado sus restos y que pronto recibiría la dignidad que merecía. El llanto continuó por un tiempo, pero gradualmente se desvaneció, dejando un silencio profundo y sereno. Sentí una paz inesperada, como si el niño finalmente hubiera encontrado un poco de consuelo. Regresé al campamento con una sensación de alivio y tristeza. Sabía que habíamos hecho algo importante, pero también que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. Hay muchos más secretos enterrados en el desierto de Sonora, muchas más vidas que esperan ser descubiertas y honradas. Las rastreadoras de Sonora continuamos nuestra misión, sabiendo que cada hallazgo, cada pista, cada descubrimiento nos acerca un poco más a dar paz a aquellos que han sido olvidados. El pozo abandonado y el llanto del niño son solo uno de los muchos misterios que hemos encontrado, y aunque la tristeza siempre está presente, también hay esperanza en nuestro trabajo. El desierto es vasto y lleno de historias no contadas. Cada expedición, cada búsqueda, es una oportunidad para traer luz a la oscuridad y para honrar las vidas de aquellos que ya no están con nosotros. Continuaremos nuestra labor, guiadas por los susurros del pasado y la esperanza de un futuro más justo y compasivo. La Hacienda de los Lamentos. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando nos reunimos en el punto de encuentro, listos para otro día de búsqueda. Soy Laura, y junto a mis compañeras Sofía y Marta, formamos parte de las rastreadoras de Sonora. Nuestra misión de hoy nos llevaría a una antigua hacienda en ruinas, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Pedro. La hacienda, abandonada desde hace décadas, había sido mencionada en varias historias locales como un lugar lleno de misterio y tragedia. El camino hacia la hacienda estaba cubierto de maleza y escombros, signos de años de abandono y desuso. A medida que nos acercábamos, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. Las paredes de la hacienda, aunque derruidas, todavía conservaban una sombra de su antigua grandeza, pero también proyectaban una atmósfera de desolación y tristeza. Era como si el edificio mismo estuviera cargado de los recuerdos oscuros de su pasado. Nos movimos con cautela a través del terreno, nuestras linternas iluminando el camino mientras avanzábamos hacia el interior de la hacienda. El aire estaba denso y pesado, lleno del olor a polvo y moho.
Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas eran testigos silenciosos de años de abandono y olvido. A pesar de la luz del día que comenzaba a filtrarse, el interior de la hacienda se sentía opresivamente oscuro. Comenzamos nuestra búsqueda en las habitaciones principales, recorriendo los viejos salones y pasillos. Cada rincón de la hacienda parecía contar una historia de decadencia y abandono. El silencio era inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, una sensación de presencia constante nos rodeaba, como si los fantasmas del pasado estuvieran observándonos. Fue entonces cuando escuchamos los primeros lamentos. Eran suaves al principio, apenas audibles, pero inconfundibles. El sonido de un dolor profundo y desgarrador llenaba el aire, haciéndonos detenernos en seco. Nos miramos unas a otras, tratando de determinar la fuente de los lamentos. El sonido parecía provenir de una parte más profunda de la hacienda, un área que aún no habíamos explorado. Seguimos el sonido, moviéndonos con una mezcla de miedo y determinación. Los lamentos se volvieron más claros a medida que nos acercábamos, acompañados ocasionalmente por gritos de dolor que hacían que mi piel se erizara. Cada paso que dábamos hacia el origen de los sonidos aumentaba la tensión en el ambiente, haciendo que el aire se sintiera más pesado y difícil de respirar. Finalmente, llegamos a una puerta que estaba parcialmente oculta detrás de un montón de escombros. La puerta era vieja y deteriorada, pero aún se mantenía en pie. Con esfuerzo, logramos abrirla, revelando una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. La oscuridad en el interior era casi tangible, y los lamentos y gritos de dolor se hicieron más intensos, resonando en las paredes de piedra. Descendimos con cautela, nuestras linternas iluminando el camino estrecho y empinado. El aire en el sótano era frío y húmedo, llenando mis pulmones con cada respiración. A medida que nos adentramos más, la sensación de malestar y opresión se intensificó. Los lamentos y gritos eran ahora ensordecedores, llenando el espacio con un eco aterrador. Al llegar al final de la escalera, nos encontramos frente a una puerta de madera maciza. La puerta tenía marcas de arañazos y golpes, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. Con un nudo en el estómago, empujé la puerta, revelando una habitación que parecía sacada de una pesadilla. La habitación estaba llena de herramientas y dispositivos de tortura, algunos de los cuales nunca había visto antes. Las paredes estaban manchadas de sangre seca y el aire estaba impregnado del olor a muerte y desesperación. En una esquina de la habitación encontramos restos humanos, huesos rotos y fragmentos de ropa desintegrada por el tiempo. Era evidente que personas habían sido torturadas y asesinadas en ese lugar. La magnitud del horror que habíamos descubierto me dejó sin aliento. La maldad y el sufrimiento que habían tenido lugar en esa habitación eran incomprensibles. Cada objeto, cada mancha en las paredes, contaba una historia de dolor y crueldad. Sentí una profunda tristeza y una rabia impotente por las vidas que habían sido destruidas en ese lugar. Mientras documentábamos nuestros hallazgos, no pude evitar reflexionar sobre la capacidad del ser humano para la maldad. La tortura y el sufrimiento que habíamos descubierto eran un recordatorio de los horrores que algunos pueden infligir a otros. Era un testimonio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, una oscuridad que parece no tener fin. Terminamos nuestro trabajo en la hacienda al caer la noche, con la certeza de que habíamos hecho un descubrimiento importante pero doloroso. La experiencia nos dejó marcadas y sabíamos que sería difícil olvidar los lamentos y gritos de dolor que habíamos escuchado. Sin embargo, también sabíamos que nuestra misión era crucial. Cada hallazgo, por doloroso que fuera, era un paso hacia la justicia y la memoria de aquellos que habían sufrido. En los días siguientes, las imágenes y sonidos de la hacienda me perseguían. No podía dejar de pensar en las personas que habían sido torturadas y asesinadas allí, en el sufrimiento indescriptible que habían experimentado. Me encontré reviviendo cada detalle, tratando de entender cómo alguien podría cometer actos tan atroces. El desierto de Sonora es un lugar de contrastes, lleno de belleza y tragedia. Nuestra misión como rastreadoras de Sonora es buscar la verdad y dar voz a aquellos que ya no pueden hablar. La hacienda en ruinas fue un recordatorio brutal de la capacidad del ser humano para la maldad,
pero también de la importancia de nuestra labor. Continuamos nuestras expediciones sabiendo que hay muchos más secretos enterrados en el desierto. Cada búsqueda es una oportunidad para traer luz a la oscuridad y honrar las vidas de aquellos que han sido olvidados. Aunque el camino es difícil y a menudo doloroso, seguimos adelante con la esperanza de que algún día la justicia y la paz prevalecerán. La Hacienda de los Lamentos siempre será un recordatorio de los horrores que algunos pueden infligir a otros. Pero también es un testimonio de la resiliencia y la determinación de aquellos que buscan la verdad. Mientras continuemos nuestra misión, sabremos que estamos haciendo lo correcto, dando voz a los que han sido silenciados y trayendo justicia a los que han sufrido. La sombra en el bosque. El aire matutino era frío y denso mientras nos adentrábamos en la zona boscosa, nuestras linternas apenas penetraban la espesa niebla que cubría el terreno. Soy Andrea, y junto con mis compañeras, Carla y Lucía, formamos parte de las rastreadoras de Sonora. La misión de hoy nos llevó a un lugar particularmente sombrío, un bosque conocido localmente como el Bosque de las Sombras. Habíamos recibido informes de desapariciones recientes en la zona y nuestro objetivo era buscar cualquier rastro de los desaparecidos. El silencio en el bosque era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies y el distante canto de los pájaros. La niebla envolvía todo a nuestro alrededor, creando una atmósfera casi surrealista. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Había algo en la quietud del lugar que se sentía anormal, como si estuviéramos siendo observadas. Nos movíamos con cautela, revisando cada rincón y cada arbusto en busca de pistas. El bosque parecía interminable, un laberinto de árboles y sombras que se extendía en todas direcciones. La niebla dificultaba la visibilidad, y a menudo me encontraba mirando 2 veces para asegurarme de que no había pasado por alto nada. Sentía que el bosque nos estaba ocultando algo, una verdad oscura que se resistía a ser descubierta. Fue entonces cuando vi por primera vez la figura. Apenas un susurro de movimiento entre los árboles, una sombra que se deslizó rápidamente fuera de mi campo de visión. Mi corazón dio un vuelco y me detuve en seco, escaneando el área en busca de cualquier indicio de la presencia. La figura había desaparecido tan rápido como había aparecido, dejándome con una sensación de desconcierto y temor. Decidí no mencionar lo que había visto a mis compañeras de inmediato. Continuamos nuestra búsqueda, pero no pude sacudir la sensación de que estábamos siendo seguidas. Cada vez que miraba hacia los árboles, esperaba ver esa sombra moviéndose nuevamente. La idea de una presencia desconocida acechándonos me llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. A medida que avanzábamos más profundamente en el bosque, la niebla se volvía más densa y el terreno se volvía más difícil de navegar. Nos encontramos con claros ocasionales, espacios abiertos donde la luz del sol apenas penetraba la cubierta de niebla. Fue en uno de esos claros donde lo vi de nuevo. Esta vez, la figura oscura se movía más claramente entre los árboles, deslizándose con una gracia inquietante. La figura desapareció rápidamente, pero esta vez decidí seguirla. Mis compañeras, al ver mi determinación, me siguieron sin hacer preguntas. Nos adentramos más en el bosque, guiadas por la presencia efímera de la sombra. Cada vez que pensábamos que la habíamos perdido, aparecía de nuevo, siempre a la distancia, siempre en movimiento. Finalmente, llegamos a un área donde la niebla parecía más espesa y el aire más frío. La figura había desaparecido nuevamente, pero algo en el ambiente nos dijo que habíamos llegado a un lugar significativo. Empezamos a examinar el suelo, buscando cualquier indicio de lo que la sombra podría habernos estado guiando a encontrar. Fue Carla quien primero notó algo extraño en el suelo. Bajo una capa de hojas y ramas, encontramos lo que parecía ser una entrada oculta, un agujero en el suelo que había sido cuidadosamente cubierto. Con esfuerzo, logramos despejar el área, revelando una fosa común. Los restos humanos, descompuestos y mezclados, yacían en el fondo del agujero, una visión que me dejó sin aliento. La magnitud de lo que habíamos descubierto era abrumadora. La fosa común era una prueba del horror que había tenido lugar en ese bosque. Los cuerpos, algunos todavía con fragmentos de ropa, contaban una historia de sufrimiento y violencia.
La tristeza y la desesperación se apoderaron de mí mientras trataba de procesar lo que estábamos viendo. Nos tomamos nuestro tiempo para documentar todo cuidadosamente, sabiendo que lo que habíamos encontrado debía ser reportado a las autoridades. Mientras trabajábamos, la sensación de ser observadas nunca nos abandonó. Era como si la sombra estuviera todavía allí, vigilando desde los árboles, asegurándose de que hubiéramos descubierto su secreto. Cuando terminamos, el día estaba llegando a su fin y la niebla comenzaba a disiparse ligeramente. La atmósfera en el bosque seguía siendo opresiva, pero ahora había un sentido de finalización en el aire. Habíamos desenterrado una verdad oscura, pero sabíamos que nuestra labor estaba lejos de terminar. Cada descubrimiento, por doloroso que fuera, era un paso hacia la justicia para los desaparecidos. En los días que siguieron, las imágenes de la fosa común y la figura oscura en el bosque me perseguían. No podía dejar de pensar en las personas cuyas vidas habían terminado tan trágicamente en ese lugar. Me encontré reflexionando sobre el significado de la sombra que nos había guiado. ¿Era una manifestación del dolor y la desesperación de aquellos que habían sido asesinados? ¿O era algo más siniestro, un eco de la maldad que había ocurrido en ese bosque? Nuestra misión como rastreadoras de Sonora es buscar la verdad y traer justicia a aquellos que han sido olvidados. El descubrimiento en el bosque fue un recordatorio brutal de la crueldad que algunos pueden infligir a otros, pero también de la importancia de nuestra labor. Continuamos nuestras expediciones sabiendo que hay muchos más secretos enterrados esperando ser desenterrados. Cada vez que salimos en una nueva búsqueda, llevamos con nosotras las lecciones de las expediciones anteriores. El bosque de la sombra siempre será un recordatorio de los horrores que pueden esconderse en los lugares más inesperados. Pero también es un testimonio de la resiliencia y la determinación de aquellos que buscan la verdad. Seguiremos adelante, guiadas por la memoria de aquellos que han sido olvidados y por la esperanza de un futuro más justo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.